El estado Guárico, José Manuel Vázquez, que nos debe, por cierto, una visita al estudio. ¿Cómo estás, gobernador? Hola Esther, mi saludo para ti. Buenos días a todo el país, especialmente a los que siguen tu programa. Estoy pendiente. Pensaba ir hoy presencialmente, pero nos pusieron una actividad y bueno, estoy aquí en San Juan y voy saliendo para Caracas dentro de breves minutos, pues. Mire, gobernador, bueno, hemos conversado mucho sobre la actividad agrícola, el incremento además sostenido a pesar de las enormes dificultades de la actividad agrícola en el estado Guárico. Y quisiera que nos diera un balance de cómo están las cosas en este momento, sobre todo los rubros que han crecido más y que además son estratégicos para el país, como maíz, arroz. Entiendo que también el tomate es ahorita el primer productor guárico. Sí, mira Esther, bueno, como siempre, un placer conversar contigo y que me permita informar al país sobre el avance pues del tema económico que es muy puntual. Nosotros somos parte del milagro productivo, como lo ha venido señalando el presidente Nicolás Maduro. Guárico ha asumido este compromiso, yo diría un compromiso de mucha responsabilidad, y en este momento, bueno, estamos ya iniciando la cosecha del ciclo norte-verano, que tiene que ver fundamentalmente, tú lo dijiste, con el rubro arroz. Recordemos que tenemos el sistema de riego del río Guárico, que es el más grande de Latinoamérica, para siembras sobre un ciclo verano específicamente. Y bueno, también estamos cerrando la cosecha de cebolla, la cosecha de tomate. Pero efectivamente, para mí destacar, hace unos días hicimos una actividad con los productores y productoras, tanto de cebolla como de arroz, Esther, y bueno, informarle al país la certificación de más de 46.025 hectáreas de arroz en este ciclo. Nosotros aspiramos superar las 25.000 hectáreas porque ahora viene el ciclo de invierno. Exacto. Generalmente hemos mantenido una producción sostenible en los últimos 3 años por encima de 60.000 hectáreas de arroz. Esto aporta cerca del 22% a la demanda nacional que consumimos en el país. En un ciclo, pues sumado al ciclo completo estamos cerca del 36%. Entonces, ¿qué hay que destacar aquí, Esther? Más allá de la cantidad de hectáreas, de los kilos que estamos en cosecha por recoger, estamos hablando de más de 230 millones de kilos estimados. Los rendimientos van muy bien, tenemos rendimientos de unidades productivas entre 8 y 9 mil kilos por hectárea, superando Tenemos allí, creo que alguna dificultad con la comunicación. Estamos conversando con José Manuel Vázquez, el gobernador del estado Guárico, a propósito del balance de la producción agrícola en este estado, que es el corazón de Venezuela y el principal productor en varios rubros estratégicos nacionales. Mientras retomamos la comunicación, les comentamos justamente a esta hora Telesur transmite unas imágenes impresionantes en dos continentes distintos, pero muy similares, tanto en Brasil como en África, en Kenia. Son impresionantes las imágenes de las inundaciones y las afectaciones que están provocando en esos países. Parte de lo que conversábamos en el segmento anterior del cambio climático. Gobernador, lo escuchamos nuevamente. Sí, Esther, te decía que más allá del elemento del esfuerzo, de la cantidad de hectáreas, hay que destacar lo siguiente. Primero, destacarlo las fuerzas productivas, continuamente incorporando, lo he dicho siempre, lo mantengo sostenidamente, creo que cada día que pasa más, los meses, los ciclos de siembra se incorporan todas las fuerzas productivas con mucha decisión. Eso para mí, bueno, es vital y un reconocimiento que hago públicamente, como lo he dicho. El otro elemento es lo que te decía de los rendimientos. Las ciencias aplicadas ahora al agro han permitido subir los rendimientos importantes, sobre todo en el rubro de arroz. Estamos experimentando ahora que viene el ciclo de invierno para la siembra del maíz blanco y maíz amarillo. Bueno, que estas ciencias aplicadas también se dé como ejemplo lo que se está aplicando en este caso en el arroz en Calabozo, profundamente en Calabozo, que es donde tenemos este récord de siembra. Yo cuando digo récord, es porque venimos del 2017 de 15.000 hectáreas a hoy 46.000 hectáreas. Imagínate tú, más del 292% de incremento con respecto a la cifra inicial cuando me tocó a mí asumir la gobernación. Ahora, esto se dice fácil, pero si hablamos desde que fue inaugurado el sistema de riego, inclusive en bonanza, sin bloqueos, sin agresiones, sin sanciones,
nunca se había alcanzado a esta cifra, ahora lo estamos haciendo. Creo que hay que destacar pues todos los elementos de unidad, de fuerza productiva que hoy nos incorporamos a una visión junto al productor primario, junto a los campesinos, campesinas, y creo que eso ha sido uno de los elementos importantes, el que tenemos hoy, y hay un dinamismo productivo. Estamos hablando de más de 400 millones de dólares que hay en un circulante en función de la compra y la venta de esta cosecha que va a la industria para el procesamiento específicamente del arroz, que es el arroz que nos comemos, que tú te comes en la mesa, que se come cualquier venezolano. Ahora, gobernador, háblenos de varios elementos que hemos conversado en otras ocasiones. Uno de ellos, el tema de los insumos, semillas, fertilizantes, maquinaria. Por otra parte está también el tema de la vialidad. Entiendo que ha habido un énfasis especial del Plan Nacional de Vialidad que se anunció hace algunas semanas para el estado Guárico. Una cosa que yo creo que agradece la mitad de Venezuela, al menos, que si no le toca circular por Guárico, tiene que sortear las dificultades con la vialidad. Y el otro tema, el combustible. ¿Cómo está el tema del combustible, sobre todo para los productores? Lo que tú acabas de decir, Esther, lo hemos llamado nosotros los elementos adversos a vencer. El primero, me voy con la vialidad, pues. La vialidad que, lo he dicho, no es una justificación, que siempre lo hago, sino Guárico es el que tiene la mayor vialidad del centro del país. Estamos hablando más de 2.045 vialidades de carreteras asfálticas, tanto troncales como locales. Y estamos hablando más de 14.000 kilómetros de vialidad agrícola, Esther, es decir, por donde quiera hay un camino de vialidad agrícola, que hay una finca, hay una unidad productiva, hay una comunidad rural. De tal manera que el gobierno en conjunto anunciamos un plan nacional de varios estados. Guárico está haciendo el énfasis, ahora es en tiempos distintos. Antes, te lo digo, antes eran una serie de contratos, de obras, de inversiones que se daban los montos por obra y por empresa. Ahora, con las dificultades de los ingresos, lo que estamos haciendo, y yo lo he llamado aquí una callapa agrícola, una callapa entre el gobierno nacional, que aporta unos recursos, la gobernación está aportando las plantas, está aportando todas las maquinarias de colocación, y bueno, y la mano de obra generalmente en algunas alcaldías, si no lo estamos asumiendo. Creo que en ese énfasis hemos venido nosotros recuperando más de 800 kilómetros de vialidad, lo que cerramos en el 2023, y ahora vamos acelerado. Estamos recuperando vialidad que tenía muchos años, por ejemplo, la carretera que va a coger de Tinaco, los Dos Caminos, la carretera que va a Zaraza, Puerto La Cruz, que es muy usada, la carretera tradicional que es San Juan de los Morros, Calabozo, San Fernando de Apure, la carretera que va a los Dos Caminos, el Sombrero, Valle de la Pascua, y estamos trabajando ahorita entre Tucupido y Zaraza, y además, bueno, haciendo los planes internos. Es un poco complejo. Te lo digo ¿por qué? Porque hay estados que no llegan a 600 kilómetros de vialidad asfáltica. Nosotros tenemos más de 2.000. Hay estados que son como un municipio nuestro y su vialidad es un poco más fácil, además tiene otro nivel de ingreso. Yo no los envidio, no los justifico, solo que, bueno, tenemos una disposición en función de los recursos, en función productiva, y allí, junto a los productores, con la vialidad agrícola, estamos nosotros en este momento atacando más de 1.500 kilómetros de vialidad de las 14.000. Es insuficiente, pero sobre todo estamos atacando los pasos o la transitabilidad para el tema productivo. Eso, los productores están colocando maquinaria, nosotros estamos colocando recursos. De verdad que se ha habido una unificación de la fuerza productiva. Eso con el tema de vialidad. El otro elemento adverso, tú lo acabas de decir, los insumos, pero yo le agregaría allí el tema de financiamiento. El presidente ha dispuesto por el Consejo de Economía la cartera agrícola. Además, se ha venido afianzando, sobre todo en la responsabilidad de aportar de acuerdo a que esto no genere una descompensación económica o un desequilibrio inflacionario. Como todos sabemos, hemos mantenido una inflación controlada y sobre todo esto tiene que ver con la liquidez del dinero en la calle. Nosotros, en ese sentido, el sector agrícola, que ha venido creciendo a nivel nacional por encima del 5% y este año va a crecer, por ejemplo, el arroz crecimos con respecto al año pasado un 11%, va a permitir entonces que esa liquidez tenga un sustento. ¿Qué sustento es? La inversión, es decir, que no sea un dinero inorgánico, que no sea un dinero aéreo, porque al final va a terminar entonces en niveles inflacionarios. De tal manera que allí
Bueno, estamos haciendo grandes esfuerzos para seguir ayudando al tema del financiamiento junto al gobierno nacional. Los insumos, mira, lo digo, tenemos nosotros por un lado una producción de semilla nacional en el arroz. Yo lo dije hace unos años, lo sigo manteniendo, más del 95% de la semilla que utilizamos en el arroz es producción nacional, llegamos hasta el 100%. En el maíz, por ejemplo, ya comenzamos a entregar los insumos para el plan campesino. Le estamos financiando en el caso Guárico más de 12.000 hectáreas al plan campesino, los campesinos y campesinas. Y allí le estamos entregando semillas, le estamos entregando la fertilización y le estamos entregando un recurso que permita a ellos, bueno, avanzar sobre algunos gastos minoritarios, el asesoramiento del Estado. Esto ya se comenzó a entregar con los pequeños campesinos, que son los más afectados. Ahora, están las asociaciones productivas, están los productores medianos, grandes productoras, y ya han comenzado a arrimar, bueno, sus insumos para el periodo del ciclo invierno, el ciclo de maíz. Nosotros estamos muy atentos con las condiciones del clima, sobre todo el periodo del invierno. Era algo que quería preguntarle, gobernador, correcto. Y aprovecho para recordarle a quienes nos están escuchando que estamos conversando con el gobernador del estado Guárico, José Manuel Vázquez. El tema del cambio climático yo creo que quizás nunca se había sentido tanto y quisiera que nos comentara cómo está afectando eso la producción agrícola, porque es que los ciclos de lluvia entran tarde, las lluvias son torrenciales, las sequías también son prolongadas y mucho más intensas. Por los calores de este año, yo creo que es el segundo año más caluroso en Venezuela en los últimos 50 años. Fíjate tú, muy importante este comentario y además la pregunta, Esther, porque el año pasado tuvimos problemas en los rendimientos con el maíz por el cambio climático. Es decir, ese calentamiento que venimos sufriendo permitió que muchas semillas no se adaptaban de acuerdo a la sequía. Tampoco llovió donde tenía que llover, tampoco llovió la cantidad que tenía que llover en muchas extensiones de siembra que se hicieron. Nosotros alcanzamos una siembra por encima de 252.000 hectáreas de siembra. Ahora, cuando fuimos a la cosecha, hubo problemas de rendimiento. Hubo maíz que tú veías, o maíces de siembra que tú veías muy bonito, Esther, con una floración, con una carga, y resulta que por el calentamiento, bueno, la semilla o todo lo que era el conglomerado de la mazorca estaba vacía en lo interno, es decir, granos de maíz, pero que no tenían el peso. Esto debido al calentamiento. Hablando un poco coloquialmente en el tema técnico para que nos entiendan lo que estamos escuchando. Claro. Eso afectó los rendimientos. Ahora, bueno, tenemos la previsión, el gobierno nacional, sobre todo el ministro Ceballos, ha anunciado pues que viene un periodo de invierno que debemos tener por este calentamiento que se condensó. Ahora vienen los aguaceros y lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en una parte de Colombia. Todos estos ríos, bueno, van a llegar ya al Orinoco, por ejemplo, ha subido unos niveles a diario, está subiendo por encima de 10 centímetros. Eso nos afecta por los lados de Cabruta. Entonces, bueno, sobre ese elemento de climatológico, como tú dices, también nuestros productores y productoras hasta con ellos tienen que luchar. Eso se suma, bueno, con el combustible. Nosotros hemos hecho un plan. Yo quiero agradecerle al ministro Tellechea porque de verdad para con Guárico lo puede preguntar a los productores, a las asociaciones, no lo digo yo. Llevamos un plan sistemático para que a cada unidad productiva, a cada productor le llegue de acuerdo a lo planificado. Bueno, yo creo que le podríamos preguntar a la gente de Fedeagro que todos los meses se está quejando de dificultades con el combustible. Lo que pasa no sé si es que ustedes la tienen agarrada con ellos, como decimos coloquialmente. No, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que hay muchos dirigentes que todavía están en la cultura de bonanza, todavía están que si el diésel tiene que ser gratis, que la cantidad de diésel que cuando éramos ricos no lo sabíamos. Bueno, estamos en complejidades, en que entender, hemos venido sufriendo agresiones, bloqueos, sanciones, hemos venido sufriendo, bueno, todo este trama que conocemos. Eso ha afectado de tal manera, pero aquí hacemos un gran esfuerzo. Mire, yo tengo equipos por municipio para atender la siembra en el tema del combustible. Cuando hay falla, llamo al ministro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la cosecha, tú puedes preguntar en este tema, en la cosecha del arroz ahorita, si nosotros no tenemos el combustible, ¿cómo funcionan las cosechadoras? Si no tenemos el combustible, ¿cómo funcionan las plantas procesadoras? Bueno, y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Sí hay
complejidades, pero lo importante es que le estamos dando la cara y hay una planificación para atender, y esto se ha avanzado, bueno, en un alto porcentaje. Yo he hablado propiamente, porque si algo tengo yo es que me reúno con los productores, me reúno con los campesinos, estoy en los municipios, no gobierno desde un despacho encerrado, no, me voy a los municipios y allí escucho más los equipos nuestros que están desplegados a nivel de, bueno, el Ministerio de Agricultura. Aquí tenemos un solo equipo, todos en función de ayudar a nuestros productores. Ese es un elemento que hemos venido combatiendo, lo vamos a seguir combatiendo, y yo creo que es puntal, porque sin combustible, ¿cómo preparamos las tierras? Sin combustible, ¿cómo sembramos? ¿Cómo cosechamos? Entonces, eso, por instrucción del presidente, bueno, nos ha dado una orientación de hacer énfasis, de parir el combustible que tengamos que parir para atender al sector productivo. Y en eso hemos venido avanzando, Gobernador, hay otros temas que quisiera también abordar, su balance del tema de la seguridad. Ahora se habla mucho del Tren del Llano. Quisiera que nos hiciera un comentario al respecto. Por otra parte, también está Guárico. Entiendo que algunos municipios son parte de la zona económica especial de producción agrícola junto con Anzoátegui y Monagas. Y aunque sé que usted no fue a China, ya debe estar informado de lo que se comentó en esa visita que se hizo, una delegación venezolana bien amplia. Los gobernadores de Anzoátegui y de Monagas estuvieron en China y ya han hecho algunos comentarios públicos. Yo quisiera que usted también nos diera su valoración de lo que va a aportar al desarrollo de esa zona económica especial agrícola en el oriente del país, esta visita y los acuerdos que se vienen alcanzando con China, para ir como redondeando este tema, ¿no? Correcto. Fíjate, con el tema de la seguridad, Esther, bueno, yo lo dije hace unos días en una entrevista en un medio de comunicación público, precisamente con Carlos Crowe en Televen. Estuvimos analizando los datos del tema de seguridad. Nosotros, bueno, Guárico, de estar entre los estados más inseguros en el 2017, hoy podemos decir que Guárico está entre los 6 estados de mayor seguridad. Hemos disminuido los índices delictivos de casi 4.000 que habían por año en el 2017, apenas el año pasado cerramos con 433, o sea, un avance significativo. No quiere decir con esto que quedan todavía algunos elementos que distorsionan en el tema de seguridad de esa acción fuerte que se ha dado junto al gobierno nacional con el tema de las operaciones especiales. Nosotros, y muchas veces, fíjate, Esther, te voy a hacer este comentario, muchas veces, más allá de que si el tren, a veces hay campañas manipuladoras y además personajes que se hacen pasar como miembros de esta banda. De hecho, aquí una anécdota. Teníamos nosotros un caso en el municipio Mellado, en El Sombrero, donde una persona se hacía pasar por el Tren del Llano, por todos estos trenes, y cuando hicimos un proceso de investigación, Esther, que detuvimos a la persona. ¿Sabe quién era? Era una persona que estaba amputado en las 2 piernas, en silla de ruedas con 5 chips internacionales, 5 teléfonos internacionales, y tenía 3 motorizados, que era quien le recogía presuntamente, bueno, las extorsiones que estaban haciendo. Entonces, así como este elemento, hay una serie de aspectos que se riegan en función de lo que de una u otra manera la realidad está sucediendo. ¿Qué hemos avanzado? O sea, no solo en el desmantelamiento de esta banda, sino que nuestros productores, los que le llega un mensaje, los que lo están extorsionando, perdieron el miedo y ahora van junto con nosotros. Especialmente me llegan las denuncias, yo actúo como tengo que actuar en función de hacer un proceso de investigación de inteligencia. Y últimamente que hemos capturado estas personas que se hacen pasar por todos estos grupos, bueno, no llegan ni siquiera a carrito para decir que se vayan a montar en un tren. O sea, son elementos distorsionantes que se toman en función a veces de una campaña incesante, porque aquí no pueden agarrar entonces un malandro fuera del país porque ya dicen que es del tren tal, no pueden agarrar porque es del grupo tal. Entonces, esos elementos los hemos venido combatiendo psicológicamente en función, además de las operaciones especiales. No te digo, hay algunos aspectos de la delincuencia común, de unos que quieren pasar más allá de lo común en el tema organizado, y en eso no descansamos, estamos avanzando, pero lo más importante es que tenemos una comunicación perfecta con el sector productivo, con las organizaciones productivas, que de verdad han sido responsables, y allí actuamos, porque ya basta de que los organismos de seguridad sean hasta brujos. Entonces vienen, colocan la denuncia, tienen temor, eso se ha perdido aquí en el estado Guárico, no hay temor, en función de eso actuamos. Y sobre el tema de las zonas económicas especiales, sí hemos venido trabajando hace unos meses
en la propuesta. Guárico tiene una parte, un eje. Nosotros tenemos cerca de 8 municipios, desde el municipio Monaga, que es Altagracia, municipio Chaguarame, municipio Rondón, que es la Mercedes del Llano, hacia Valle de la Pascua, Zaraza, Tucupido, conociendo estos municipios, Santa María del Socorro. Presentamos también, junto a los estados, bueno, lo que es Guárico encaja en el tema de la zona económica especial. Exacto. El próximo viernes, vamos a tener una reunión con el ministro, los gobernadores que asistieron a China, y allí vamos a informarnos plenamente de los alcances de los acuerdos, pero ya he hablado con el gobernador de Monaga, se firmaron unas cartas convenio en la producción de maíz. Nosotros tenemos más de 1.500.000 Bueno, el ministro hizo un especial comentario sobre un tema que usted y yo hemos conversado tanto al aire como fuera del aire, que es el tema de las maquinarias. Correcto, ese es un tema que bueno, ya nuestra maquinaria en el sector agrícola necesita sustitución. Evidentemente se han hecho algunos esfuerzos de traer algunas maquinarias, a veces del sector productivo. El ministerio ha traído algunas otras maquinarias, pero ha sido insuficiente. Yo creo que hoy, con la apertura de la zona económica especial, porque yo te digo, Guárico tiene más de 1.500.000 hectáreas disponibles para sembrar. Eso necesita preparación, necesita maquinaria. En ese efecto, yo creo que la zona económica especial va a permitir brindar oferta no solo del Estado, sino de los actores. O sea, el sector, por ejemplo, privado, las unidades productivas, nuestros productores, nuestras industrias, van a ser coactores fundamentales de este proceso de transformación que vamos a tener en esta zona. Y van a ser proyectos encadenados. Es decir, te explico, no solo que la individualización de Guárico o la individualización de Anzoátegui, que es límite. No, aquí van a ser proyectos encadenados. De repente nosotros producimos el maíz y las plantas procesadoras pueden estar en terreno o cerca de los puertos, o necesitamos entonces exportar, y el estado Sucre tiene un puerto que nunca ha sido utilizado, sobre todo para la exportación de cereales. Entonces, todos estos elementos combinados, de acuerdo a las potencialidades de cada estado, nosotros estamos ofertando más de 22 rubros que podemos producir en esta zona, con hectáreas ya censadas, con productores censados, con industrias censadas, y esto nos va a dar una caracterización especial. Yo me comprometo contigo, una vez tener los informes ya específicos, te repito, la reunión va a ser el viernes en Barcelona, donde vamos a tener una mesa de trabajo con los gobernadores, con el ministro, sobre los alcances de esta visita que se hizo, de los proyectos, de los programas, y el arranque ya oficial de la zona económica especial agrícola, que es única en el país, y que nos da a disposición la voluntad de todo este sector para seguir nosotros aportándole al país. La verdad que le agradezco y ya le tomo nota de ese compromiso, gobernador. Siempre bienvenido a nuestro espacio. Bueno, gracias, Esther, y por la oportunidad. Me comprometo contigo y para que hagamos un programa y hablemos solo de las zonas económicas especiales, ¿ves? Sus alcances, sus objetivos, la cantidad de rubros que vamos a tener, las hectáreas a sembrar, el comportamiento del sector privado, cómo va a ser ese sector privado, las unidades productivas, las empresas, el sector empresarial, las garantías de aranceles que va a contener la zona económica especial, y la oportunidad de inversión, porque no es, como yo les decía a alguna persona, alguna empresa en estos días en una reunión, no es que aquí vienen todos los reales, no, nosotros tenemos que mostrar las potencialidades, atraer la inversión. ¿Sobre qué? Sobre las bondades que nos ha dado Dios, la naturaleza y esta tierra maravillosa, especialmente la del Guárico, que tiene capacidad productiva para la siembra, para el desarrollo pecuario. Fíjate algo importante, nosotros tenemos una alta producción de ganadería, tanto bovina como bufalina. Eso va a estar inmenso allí, porque también el presidente ha aprobado lo que es el decreto para exportar en cualquiera de sus clases este rubro de la proteína, y nosotros somos el primer productor de cerdo del país. Estamos entre los primeros productores avícolas, estamos entre los primeros productores de ganadería. Entonces, es un potencial que vamos a organizarlo para ofertarlo como potencialidades para atraer esas inversiones necesarias, que entre el sector privado, la inversión en países como China, porque no es que es el gobierno de China, el gobierno de China coloca las garantías, las facilidades, las oportunidades, pero es la inversión de sectores que trabajan en el desarrollo de empresas que se han consolidado de acuerdo al sistema de producción china, invertir acá en nuestro país y en cualquier otra parte del mundo necesario, o lo que tengan necesidad de nuestra producción, especialmente los alimentos. Bueno, muchas gracias, gobernador. Le repito nuevamente que está bienvenido cuando quiera estar en nuestro espacio. Bueno, gracias, Esther.
Era el gobernador José Manuel Vázquez, el primer mandatario del estado Guárico. Hacemos la pausa a esta hora y volvemos con ustedes en minutos.